dicen o se encuentra el concepto. Cuando yo le decía hermano, le digo, todo lo que está parte, yo lo que hablo, está en el libro, o está basada en el libro Consejos de la Recta. Y me dice, no hermano, ese es un libro de recetas, es un libro de recetas. Ahí están cómo se debe cocinar, nada más, pero no está explicado. Y le digo, ¿por qué? Así piensan, hermano. No. Ya. Sí, porque una vez un hermano me pidió el consejo sobre el régimen y lo revisó y pensó que estaba lleno de recetas y como no encontró, no lo compró, me devolvió. Así es, hermana. ¿Verdad? Igual, sí, eso pasó, digamos, ¿no? Digamos, muchas veces, pero ¿quiénes son los que manifiestan esto? Lamentablemente y tristemente son los hermanos de iglesia. Años, pues son la mayoría de los hermanos, cuando decía régimen alimenticio, ellos pensaban pues que el régimen alimenticio es un conjunto, cómo cocinar en la mañana, cómo cocinar en la tarde, todo un libro, y cuando lo revisan, no, esto no. Bien, en cambio, bueno, digamos, en mi clase de experiencia, en mi clase de la escuela sabática los sábados, cuando veían este libro, es qué lindo libro, si este libro hubiera tenido, no hubiera enfermado, si ese libro hubiera conocido, no me hubiera enfermado. Y de ahí vino una pregunta de uno de los ya más o menos que estaba buen tiempo, que ahora es bautizado, me dijo, hermano, yo estoy asistiendo ya más de 3 meses a tu clase y he escuchado acá, ellos están enfermos. Pero si ustedes estudian este libro y ustedes como dentistas promueven este libro, ¿y ellos por qué no lo leen? Eran las constantes preguntas que me hacían en la iglesia. Qué vergüenza, mi hermano. Sí, era un poco incómodo esas preguntas porque ellos después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Encontraban muchas luces en este libro y me preguntaban, hermano, ¿por qué no lee? ¿Por qué no lee? ¿Por qué está usando la hermana de pedido de oración? Si eso estaba acá. Porque los hermanos de iglesia usaban pedido de oración, levantaban su manito, oremos por esto, por esto, por esto, oremos por esto, por esto. Y ellos eran nuevos y escuchaban esas enfermedades y ellos ya sabían que estaba basado en el libro de esto, ¿no? Que las masas perjudiciales. Entonces, era un poquito incómodo para mí. Pero les decía, bueno, cada uno es personal. Dios no agarra en grupo. Dios no va a decir jamás, porque todos son adventistas, todo entra. No, les digo, la salvación es personal. Y muchas veces nosotros mismos queremos aprender a golpes con la sangre entre las palabras, decía un escritor romano. Ah, sí, tiene razón. Yo recién por eso he venido por primera vez a la iglesia. Entonces, Dios le explicaba de esa manera. Muy bien, entonces, vamos a ir comprendiendo cada vez más cuando lo vamos a ir. Está ligado también con el mensaje, la reforma pro salud y el mensaje del tercer año. Muy bien. Pero para esto vamos a recordarnos, ¿no? Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. En la isla de Patmos, Dios le dio una noble y gran misión. Él le reveló que una de las revelaciones fue que estaba dividido por etapas, o sea, por iglesias. Sí. Y en esa sucesión de iglesias, la última iglesia somos nosotros. La Odisea. Es la última iglesia. Entonces, muy bien, continuando con esto, debemos conocer y saber y el tiempo que vivimos. Correcto, de acuerdo a la secuencia de Apocalipsis 14, 6, 7, vamos a recordar, muchas veces nos recordamos, pero cuanto más repetimos, vamos a tomar, digamos, que va a quedar grabado en nuestra mente. Entonces, la multitud de transgresiones estaba en el mundo, 1800. Entonces, hoy día, ¿cómo será la multitud? Y en esos tiempos había multitud de transgresiones. Ahora, ¿cómo será?
multitud de transgresiones. Entonces, el primer ángel de Apocalipsis 14:6 vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda la lengua y pueblo. Ese fue el mensaje. Al mensaje no solamente, digamos, a un grupo, sino para todo el mundo. Ese es ese mensaje. Este evangelio iba a dar toda vuelta al mundo. Entonces, diciendo a gran voz, ¿cuál era el mensaje? Temed a Dios y dadle gloria. Que la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el Ese fue el mensaje del primer ángel. Apocalipsis 14:6-7. Muy bien, entonces vamos a seguir, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos que el libro Régimen Alimenticio también está ligado con el triple mensaje angelical. Entonces, solamente estamos recordando. Segundo ángel, Apocalipsis 14:8. Oí otro ángel, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En lo que vamos avanzando, ya sabemos cuál es el vino del furor de su fornicación. Ya conocemos ya cuál es el vino del furor de su fornicación. Ya vamos a entender mucho más amplio nuestro concepto del vino del furor de su... Muchos hermanos creen que el vino era todos los borrachos nomás, pero cuando vamos a seguir ahora, no es solamente, se refiere al licor, no. Su vino de furor de su fornicación es la masa perjudicial. Dice la palabra, comiendo y bebiendo, formando su masa perjudicial. Eso es lo que ha hecho el enemigo a nivel general, la masa perjudicial. Entonces, vamos a hablar un poco acerca y conocer un poco más la masa perjudicial. Entonces vamos a conocer de la fisiología del vaciamiento gástrico al entendimiento de una enfermedad. Una enfermedad se llama la gastroparesia. ¿Qué es eso? Nunca he escuchado, hermano, me dice ayer un hermano que es médico. Oye, ¿qué pasa? Me dice, yo no recuerdo haber leído en los libros. Mira, yo tengo ya 2 años en la práctica médica, porque es nuevo recién. Ayer estaba en mi universidad, me encontré con varios amigos. Me dice, yo estoy ya 3 años, pero ¿qué es la gastroparesia? ¿Qué es la gastroparesia? ¿Qué es eso? A ver, déjame, ponme en autos. Entonces, quizás algunos de ustedes también nunca han escuchado esto. Los más médicos con más experiencia, eso sí, ya lo conocen. ¿Ya? Esto su causa es el comer y el beber. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre conocer esa masa perjudicial al nivel ya más fisiológico. Vamos a hablar sobre una de los síntomas o síndromes llamado la gastroparesia. Y esto va a ser la causal, el comer y el beber. Entonces, la falta de control en los alimentos, o sea, el comer en forma desordenada y en forma ignorante, solamente llevado por los gustos, llevado por la costumbre y sin conocimiento de qué alimentos consumir, se llama falta de control. Esto va a traer una masa perjudicial, como estamos siguiendo la secuencia del libro. Y esta masa perjudicial es igual a una gastroparesia. Y a esto es a nivel fisiológico, Pero vemos la secuencia. ¿Comienza dónde? En el comer y en el beber. Esto se transforma en una masa perjudicial. Y esa masa perjudicial
es conocido como la gastroparesia. Muy bien, un poco más cómo funciona el estómago. ¿Cómo funciona? Nuestro estómago tiene sus tejidos y una de las funciones es la motilidad. ¿Qué significa motilidad? Darle vuelta y empujarlo. Motilidad. Darle vuelta y empujarlo. Darle vuelta y empujarlo. 2, tiene bioelectricidad. Bioelectricidad. O sea, aquí tiene que generar corriente eléctrica. O sea, ¿para qué? Para calentar o para enfriar. Toda una serie, aquí de todo un estudio tenemos que saber, todo esto cumple. Entonces, una buena digestión, no haciendo una masa artificial, después de estar bien masticado, todo llega acá, aquí entra todos sus procesos, con el jugo gástrico, todo, y se va tranquilo y feliz. Ya, ese es uno normal. Y tiene una actividad de equilibrio. Tiene que estar una actividad equilibrada. No voy a hacer una clase de fisiopatología del estómago, simplemente para recordarlo, nada más. Entonces, todo tiene una fisiología normal. Tiene su actividad motora gástrica, ya, entre una buena función fúndica y antral. Voy a retroceder. Aquí tiene una función. Este es el antro. Todo este fúndica de aquí va saliendo por acá. Y cuando se habla de la masa superficial, afecta a todo este grupo, toda esta parte del intestino delgado y el estómago. Esta parte se habla. Entonces, todo tiene un equilibrio y tenemos que controlar el reflujo patológico. Acá tenemos que, eso es lo que está hablando cuando se refiere a la masa perjudicial. Cuando se altera, también el reflujo que es tóxico. Muy bien. Entonces, acá vemos, aquí se comienza a formar una masa normal, el vaciado de acá normal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando la masa perjudicial está acá? Va a alterar la actividad mioeléctrica gástrica. Va a alterar la actividad mioeléctrica. Aquí va a hacer trabajar. Vamos a ir más adelante cuando la hermana G. de White, y ya se van a recordar de esto, yo le voy a hacer en la última parte, por qué ella no recomienda que nosotros consumamos los alimentos fríos, por qué ella no recomienda tomar las bebidas heladas. Entonces ahí se van a recordar de qué, de actividad mioeléctrica gástrica. Ya. Entonces, de la fisiología del vaciamiento gástrico al entendimiento de la gastroparesia. Entonces, esto, comiendo y bebiendo, falta de control, esto se produce la masa perjudicial y esto a su vez, la fisiopatología del vaciamiento. ¿Cómo va a alterar el vaciamiento de lo que hemos comido, de nuestro estomaguito? ¿Cómo va a pasar al intestino delgado? El comiendo y bebiendo, ¿cómo afecta? Aparentemente esas palabras sencillas y muchas veces no le damos importancia. Como los tiempos de Noé estaban comiendo y bebiendo. Como los tiempos de Lot comiendo. Sí, y la persona sigue comiendo igualito como ellos. Ahora ya hemos entendido, ya comprendemos que hemos estado alimentándonos como los tiempos de Noé. Y el hecho por leer y por estar en la iglesia creíamos que estábamos santos y santitos, santificados para abrazar a Jesús. Pero gracias al Espíritu Santo nos ha dicho alto, ahora un tiempo de estudio. Gracias. Entonces, estamos hablando de la fisiopatología del vaciamiento gástrico. Y una de las patologías es la gastroparesia. ¿Qué es la gastroparesia? Poco para conocerlo un poco más. La gastroparesia es una alteración crónica de la motilidad gástrica. ¿Ya? Entonces, el vaciamiento, la motilidad es la velocidad que tiene que ir. Va a la mezcla y va caminando. Es la motilidad gástrica. ¿Qué se produce? Algunos sitios retraso, otros va a ser muy rápido en el vaciamiento
o la obstrucción también. En conclusión, ¿qué es la gastroparesia? Es una alteración crónica de la motilidad, es una alteración clásica de la bioelectricidad, del vaciamiento gástrico. Así resumido, es una alteración. Eso nada más. ¿Cuáles son los síntomas de la gastroparesia? Son variables. Según todos los estudios, dice, es idiopática. No se sabe por qué ocurre este problema. Síntomas. La gastroparesia son variables e incluyen plenitud postprandial, saciedad precoz, náuseas, vómito, malestar abdominal y sensación de distensión. Aunque el retraso en el vaciamiento gástrico no siempre es el causante de dichos síntomas. O sea, es un conjunto de síntomas del vaciamiento gástrico. Y esta parte es igual lo que hemos estado viendo anteriormente también. Ya el espíritu de profecía ya no estaba entrando a estas palabras, los vómitos, la saciedad, todo esto ya hemos estado viendo. Entonces aquí tenemos que aprender nosotros mismos a conocernos. Cuando consumimos nuestros alimentos normales, entonces tiene que tener un proceso de plenitud y satisfacción, sin sobrecarga, de felicidad, que no te moleste lo que has comido. Pero muchas veces nos consumimos y nos sentimos rellenos, saciados, por media hora, una hora, y no le hacemos caso. ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque hemos consumido masa perjudicial. Otros comienzan a comer ya, especialmente los niños son expertos en esto, en gastroparesia. Ya toma su desayuno a las 8 y a las 9:30, mamá, tengo hambre. ¿Y por qué el niño ha pedido comida? Porque tiene su gastroparesia. A las 11, mamá, tengo hambre. Entonces el niño le van alimentando con masa perjudicial y va alterando. Y esto se hace costumbre. Y cuando ya llega ya jovencito adolescente, ya él mismo va y compra. Aún los días sábados, como corrían en la iglesia. Los niños en la iglesia, ¡brum!, una escapadita, se iban de frente a regresar con sus galletitas, día sábado. ¿Ya? Cierto día llegábamos al estadio San Marcos, gran concurrencia, pueblo de Dios lleno. Entonces en el camino, un hombre le pregunta al vendedor, señor, no vayas usted, nadie va a comprar. Entonces el vendedor le contesta, ¿tú crees? Al contrario, ellos compran más los días sábados. Ja, 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 se ríe el otro y seguíamos caminando. Yo simplemente escuché de dos desconocidos su conversación y nosotros seguíamos apurados para llegar a nuestro lugar. Coincidentemente, al salir, nosotros nos perdimos, estamos reunidos todos buscando dónde está el hermano, dónde está. Y me encuentro a esta misma persona que le hizo la pregunta con el mismo vendedor. Ya había vendido todo. Ya ves, he rayado todo, le dice. Ellos acá dicen, Padre nuestro, y están haciendo todo lo contrario. Aquí los sábados es el mejor día para nosotros para vender. Eso no es nuevo, lo que les digo. Ya ustedes han visto la cantidad de vendedores cuando íbamos a nuestros grandes encuentros sabatinos. Ya. Entonces pasaba eso. ¿Por qué sucedía eso? ¿Por qué tenían esa actitud de comer a deshoras? Porque estaba con el síndrome de la gastroparesia. ¿Ya? ¿Cuál es la etiología y fisiopatología? ¿Cuál es eso? La etiología engloba cualquier alteración que induce una disfunción neuromuscular del tracto gastrointestinal, ya que el vaciamiento gástrico refleja la coordinación de diferentes regiones del estómago y el duodeno, así como la modulación extrínseca del sistema nervioso central. Entonces, en la palabra del Espíritu de Profecía dice, embota al cerebro. Ya cuando se habla en fisiopatología, ya se habla de ¿qué? Del sistema nervioso central. Entonces ya nos va introduciendo más. Muy bien, y esto lo vamos a repetir, lo que estuvimos ya y vamos a seguir estudiando. En términos del libro El régimen alimenticio, los alimentos mal controlados producen masa perjudicial. Esto va al estómago.
Entonces acá dice, estómago cargado, cerebro embotado. Pero eso vamos a ampliar más. Entonces, conociéndolo, es el bolo alimenticio, el quimo y el kilo. Pero ahora vamos a ver sobre el bolo y el quimo. Bolo es la masticación. Una persona que mastica muy rápido y encima mala combinación de alimentos, doble falla del quimo. Doble falla. ¿Y qué va a afectar esto? Salud física y mental. ¿Qué va a afectar? En lo mental, ¿qué va a afectar? Al sistema nervioso central. Acá, todos los nervios de acá. ¿Qué va a afectar más? Su espiritualidad. ¿Qué va a afectar más? ¿Qué va a afectar más? Su funcionamiento y su relación con la sociedad. Hermano Nimer, ¿cuál es tu misión? Yo ya entendí cuál es mi misión. La misión que me ha dado el Señor a través de su misericordia a este cuerpo decrépito e inmundo y tanto daño le he dado en mi juventud. El Señor me ha dado esta humilde misión, preparar un pueblo para recibir al Señor. Ya no es de tú, usted que llevó el mensaje, ahora es de todos. Ahora, ¿cuál es nuestra misión, queridos hermanos? Compartir. Preparar, compartir, para preparar, que no solamente solito, no hay que ser egoísta, nosotros nomás solo, no. También compartir para formar un pueblo para recibir. Muy bien, el 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado nuevamente que la Reforma Pro Salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionado con el mensaje del tercer ángel, como la mano lo está con el cuerpo. La ley de los 10 mandamientos ha sido considerado livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir a castigar a las transgresiones de dicha ley, sin mandarle primeros unos mensajes de amonestación. Esto fue basado cuando se presentó el COVID. Dijo, gracias Señor que nos das un espacio-tiempo para aprender. Gracias Señor. Me alegré ese día porque el Señor se había acordado y compartí con muchos de mis hermanos. Gracias, el Señor se ha acercado a nosotros para cambiar. Compartí por WhatsApp, quizás algunos lo recuerden, les compartí. Feliz sábado, hermanos, porque el Señor se ha acordado de nosotros. Nos ha mandado un tiempo, ¿para qué? Un tiempo de amonestación para cambiar. ¿Qué teníamos que cambiar? ¿Qué cosa? Nuestra masa perjudicial. No nuestra masa muscular, no. Nuestra masa perjudicial. Que nosotros lo hacíamos desayuno, almuerzo, cena. Desayuno, almuerzo, cena. A las 11 de la mañana, a 3 de la mañana, a cuál era la hora que comíamos. Qué lindo. ¿Por qué razón? Porque ya hemos visto que al comer mal es igual que robar, que adulterar. Es igual. No por el hecho, digamos, que yo guardo el mandamiento y pongo aparte la comida. No. Es igual. Si yo como bien, entonces estoy cumpliendo también los 10 mandamientos. Lo que cumplo los 10 mandamientos se cumple. Pero si yo me preparo en la mañana un desayuno mal, es como en esa mañana hubiera adorado al rey Baal. Y está adorando a ídolos. O estaría adulterando. O estaría fornicando. O estaría robando. Entonces, ¿qué dice acá en el primer capítulo, el primer ítem nos dice que la ley de Dios hemos considerado, ¿qué cosa? Livianamente. Para preparar un pueblo. 81. Los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural, complaciendo un apetito depravado y pasiones concupiscentes, sin violar la ley de Dios. Por lo tanto, el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la Reforma Pro Salud, para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él
estableció en nuestro ser. Todo nuestro goce o sufrimiento puede atribuirse a la obediencia o la transgresión de la ley natural. Nuestro misericordioso Padre Celestial ve la condición deplorable de los hombres, que a sabiendas unos o por ignorancia muchos viven violando las leyes que Él estableció. Pero por su amor y compasión hacia la humanidad, Él hace resplandecer la luz de la reforma pro salud, promulga su ley, anuncia la penalidad que se aplicará a la transgresión de ella, para que todos procedan a aprender y procuren vivir en armonía con la ley natural. Proclama su ley tan distintamente y lo hace tan eminente que es como una ciudad asentada sobre una montaña. Todos los seres responsables pueden comprenderla si quieren. Los idiotas no serán responsables. Hacer clara la ley natural e instar a que lo obedezca a la obra que acompaña el mensaje del tercer ángel, con propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Esa es la gran tarea de la reforma pro salud. Preparar un pueblo, ¿para qué? Y esto nos ha hecho ver que estamos en una condición deplorable. No estamos dignos para recibir. Entonces el Señor se ha compadecido, nos ha dado alto. ¿Solamente a nosotros? No, a todo el mundo. Esta cuarentena es para cambiar, con la finalidad de ser dignos para ese gran día. Hermanos, vamos a doblar nuestras rodillas, porque esto es, a mí me duele, a mí me choca, porque yo he hecho mal durante muchos años. He roto, transgredido la ley. Esto a mí me hace ver culpable, terriblemente culpable. Y es por eso, digamos, que vamos a orar. Vamos a orar doblados rodillas porque, a ver, ¿quién no ha formado una masa perjudicial que levante o que tire la primera piedra? Que dé el primer, que abra su micro. Yo nunca has hecho. ¿Tú nunca has formado masa perjudicial? Sí, claro que sí. Entonces, no podemos tirar la primera piedra. Nosotros vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. Nada más. Para que el Señor nos siga y nos perdone más, porque vamos a ver que durante años hemos transgredido su ley. Y aún el que habla, siendo adventista de nacimiento, desde el vientre de mi madre, he llevado un estilo de vida con masa perjudicial. Entonces vamos a orar, ahí nomás. O bueno, yo me he arrodillado. El que gusta, se arrodilla. Y si no, están ahí. Los que están en su camita, pues se echen su camita. Correcto. Oramos, hermanos. Amado Padre, que estás en los cielos, bueno y misericordioso, te has acordado de tus hijos. Y nos estás dando, Señor, un alto en nuestras vidas, con la finalidad de que nos perdones. Borre, Señor, nuestras rebeliones. Te hemos faltado, Señor, en todo nuestro diario vivir. Y por lo tanto, Señor, estamos avergonzados. Estamos dolidos porque hemos infringido la ley. No hemos conocido, Señor, y es por ignorancia, porque teniendo tu luz en nuestras bibliotecas, dejado, Señor, por ti, no lo hemos revisado, no lo hemos analizado. Por eso, Señor, esta mañana te pedimos con humildad que nos borre, Señor, estas rebeliones, porque queremos ser parte de este gran pueblo, que cuando tú vengas estemos, Señor, y cuando se pase esa lista, digamos nuestro nombre. Amado Padre, gracias. No sabes, Señor, cuánto es este agradecimiento de corazón, porque nos das todavía este privilegio, Señor, de restaurarnos. Gracias, Señor. Te lo pedimos
por la sangre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos. El Señor se ha dignado y nos invita a ser parte de este pueblo. Y vamos a comenzar con la derrota de Adán y la victoria de Cristo. La derrota de Adán y la victoria de Cristo. 82. Adán y Eva cayeron por el apetito intemperante. Cristo vino y soportó las más duras tentaciones de Satanás y en favor de la raza venció el apetito, mostrando que el hombre puede vencer. Así como Adán cayó en el apetito y perdió la bendición del Edén, los hijos de Adán pueden por medio de Cristo vencer el apetito y por la temperancia en todas las cosas volver a conquistar el Edén. Qué lindo, hermanos. Nos vuelve a decir que tenemos que conquistar nuevamente el Edén. Ayuda para discernir la verdad. La ignorancia no es ahora una excusa de la transgresión de la ley. La luz brilla claramente y nadie necesita ser ignorante, porque el gran Dios es Él mismo, el instructor del hombre. Todos tienen la más sagrada obligación ante Dios de prestar oídos a la sana filosofía y a la experiencia auténtica que ahora Él les está dando con referencia a la reforma pro salud. El Señor propone que el gran tema de la reforma pro salud sea agitado y la mente pública profundamente sacudido para investigar qué es posible que a los hombres y mujeres con todos sus hábitos pecaminosos, destructores de la salud y debilitantes del cerebro, disciernan la sagrada verdad, por medio del cual han de ser santificados, refinados, elevados y hechos idóneos para la asociación con los ángeles celestiales en el reino y la gloria. Qué lindos mensajes que nos dan. Qué lindos mensajes. La obra de Elías y de Juan como 83. Durante años, el Señor ha estado llamando la atención de sus hijos a la reforma pro salud. ¿Cuántos años sigue llamando? Más de 120 años. Más de 100, desde 1860, 70, ha estado llamando, Señor. Y nosotros cuando decíamos, hoy, en 100 años predicó, no, y nadie le hacía caso, eso nos hace ver nuestra misma condición a nosotros. Más de 120 años se hablaba de las reformas pro salud y no hemos hecho caso. Durante años el Señor ha estado llamando la atención de sus hijos a la reforma pro salud. Esta es una de las grandes ramas de la obra de preparación para la venida del Hijo del Hombre. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver al pueblo a la sabiduría de los justos. Él fue un representante de los que viven en esos últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Juan era un reformador. El ángel Gabriel, directamente del cielo, dio un discurso sobre la reforma pro salud al padre y a la madre de Juan. Dijo que no debía beber vino ni ninguna bebida fuerte y que debía ser lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Juan se separó de los amigos y de los lujos de la vida, la sencillez de su vestido. Un manto tejido con el pelo del camello era su represión permanente de la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su régimen alimenticio, puramente vegetal, de langostas y miel silvestre, era un reproche
de la complacencia, del apetito y de la glotonería que prevalecía por doquiera. El profeta Malaquías declara: he aquí yo os envío. El profeta Elías: antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, era volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4, 5 y 6. Bien, queridos hermanos, qué linda misión tenemos. Dad el debido lugar a la obra en favor de la salud. La indiferencia en la cual han sido tratados los libros de salud por parte de muchos es una ofensa hacia Dios. Necesidad del dominio propio. Uno de los efectos más deplorables de la apostasía original fue la pérdida de la facultad del dominio propio por parte del hombre. Solo en medida en que se recupere esta facultad puede haber verdaderos progresos. Bien, hermanos, esa es la primera parte de lo que vamos a ver, porque este es mucho más importante que, digamos, no importante, sino tenemos que unir el cuerpo con la mano. La mano es el mensaje de la salud, o un brazo que tenemos que unir al cuerpo. Entonces, el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente en su mano, también él beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el mensaje del tercer ángel, repetimos, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, ¿cómo adoras a la bestia? Con la masa perjudicial. Muchas veces creíamos que por el hecho de estar en la iglesia, nosotros no adoramos a la bestia. Pero a la hora de almorzar, ¿a quién adoraba? A Baal. En la iglesia a Dios. Y en su casa a Baal. Eso se llama el pueblo de la Odisea. Pueblo Odisea. Adorando a Dios y adorando ¿a quién? A Baal. ¿Con qué? Con su masa perjudicial. Muy bien. Un alto en el camino. Que tengan un último día.